Bienvenidos nuevamente, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería de nuestra materia, una materia muy rica en proceso de aprendizaje en temas de conocimiento, de metodología de la investigación. Bueno, llegamos ya a nuestra sesión número 9, en la cual vamos a ver lo siguiente, sin olvidar nuestra sesión anterior que vimos sobre normas y reglas de ortografías y también de puntuación. Es muy importante recordar toda la parte de la gramática. Es muy importante la gramática, ya que pues un punto, una coma, pues un paréntesis, cualquier signo de puntuación, pues si está mal ubicado, puedes comunicar diferente texto, diferentes párrafos, das a entender otra versión. Entonces es muy importante contar con la gramática porque durante el proceso de realización de la investigación y plasmarlo a un reporte de investigación, pues tendrá que ser un texto, un párrafo con buenas reglas de ortografía. Más que nada, pues la gramática que pues hemos visto en la sesión anterior. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver en el tema de comunicación oral y escrita, el tema de la redacción, la coherencia, cohesión, concordancia, párrafo, conectores, la claridad, sencillez y precisión. ¿Sale? Bueno, ¿qué es la coherencia? La coherencia es el desarrollo y la disposición lógica de un tema. Se logra considerando primero el tema desde el comienzo, ¿sí?, hasta el fin de la investigación. Como bien comentamos en una de las sesiones anteriores, el tema que se tiene que abordar, el tema debe ser coherente con el planteamiento del problema. Y también debe ser coherente con todos los objetivos, que puede ser objetivo en general o objetivos específicos. O sea, debe haber una coherencia. El marco teórico debe ser coherente al tema que estás abordando sobre el planteamiento del problema, ¿sí? Y debe de tener un orden lógico. A veces cuando se realiza pues una tesis, y se revisa, podemos ver que existe una diferencia entre lo que es el tema y lo que se va desarrollando en el proceso de la investigación. A veces se puede desviar, ¿sí?, el tema y cuando se desvía hay una desvirtud, ¿sí?, de lo que se está comunicando vía escrita, ¿no? Y que esto guarde en armonía entre sí, que sea lo mismo, que permite su comprensión y razonamiento desde que se inició, desde que tú planteaste ese problema hasta los resultados finales, ¿sí? Entonces, además, la coherencia es una propiedad de los textos bien formados que permite concebirlos como entidades unitarias, ¿sí? De manera que las diversas ideas secundarias aporten relevante para llegar a la idea principal, que es el tema, ¿sí? Entonces, si el tema es sobre el uso y almacenamiento, el mal uso y almacenamiento de amoníaco anhídrido, ¿sí?, en una empresa, pues vamos a hablar de sobre amoníaco anhídrido. Nuestro planteamiento va a ser que se están realizando unas malas políticas de manejo y uso del amoníaco en esta zona, y que nuestros objetivos tienen que ser coherentes, ¿sí? Y nuestro desarrollo, la historia, lo que es el amoníaco, debe ser coherente con lo que hemos visto con el tema, ¿sí? Así,
Del mismo modo que los diversos capítulos de un libro que visto por separado tienen significados unitarios, ¿sí? O sea, que se relacionan entre sí, ¿sí? Un marco histórico, pues vamos a hablar sobre la parte de la historia del amoníaco, cómo se usaba el amoníaco, para qué servía el amoníaco, parte histórica, cómo la misma empresa o el mismo sector o giro, ¿sí? Eh, ha trabajado con esto y que hay un antecedente histórico sobre el uso y el manejo y los posibles accidentes que se puedan relacionar, ¿no? Entonces, la coherencia está estrechamente relacionada con la cohesión, ¿sí? Con la diferencia de que la coherencia es un procedimiento macro textual y la cohesión es un procedimiento micro textual, que es lo que vamos a ver con antelación, ¿no? A continuación, la concordancia, ¿sí? La concordancia es un medio gramatical de relación interna entre palabras, ¿sí? En español existen dos clases de concordancia. Concordancia entre el sustantivo y el adjetivo, que consiste en la igualdad del género y el número de estas dos categorías gramaticales, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir la libro, hay un problema, hay una concordancia. Es decir, el libro, ¿sí? De Don Quijote de la Mancha, pues hace mención sobre los molinos gigantes, ¿no? Entonces, hay una concordancia de género entre el sustantivo y el adjetivo, ¿sí? La concordancia entre el verbo de una oración y el sustantivo es el núcleo del sintagma nominal. En este caso, igualdad debe ser de número y persona. Por ejemplo, las personas, pues las personas, ¿sí? Los niños, de ser los niños, debe haber una concordancia, debe haber una armonía entre palabras, que eso nos va a ayudar, pues, comprender mejor. Yo sé que hay palabras que dentro de una tesis, una investigación, dicen las, y vienes con, empiezas con plural y vienes con la siguiente palabra que es singular, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos en el foro, que es muy importante identificarlos, el por qué, ¿no? A lo mejor porque es parte de un nombre, ¿sí? Es nombre, un apellido, puede ser también el nombre de una cosa, ¿no? Etcétera. Bueno, los casos especiales. ¿Cuáles son los casos especiales, no? Si el adjetivo modifica varios sustantivos singulares, concuerda con ellos en plural y tiene género masculino. Es un caso especial. Si los sustantivos nombran seres animados de diferentes géneros, el adjetivo se usa en plural y en masculino. Otro caso especial, si el adjetivo modifica sustantivos sinónimos o que van unidos por conjunciones, concuerda en género con el último sustantivo y se usa en singular, ¿no? Esos son los casos especiales. Vamos a verlo en prácticas en el foro de estos tipos de casos especiales. Vamos a verlo en los textos, vamos a verlo en alguna tesis y vamos a hacer nuestra parte crítica de estos puntos. ¿Ok? Bueno, entonces la cohesión. Hablamos sobre el tema de la cohesión en el tema de la concordancia, pero la cohesión en la investigación se refiere a los textos bien formados, ¿sí? La cohesión es los textos, los párrafos, ¿sí? Bien formados. Esta cohesión responde a los procedimientos formales o de expresión que deben estar presentes en el texto, sean estos los recursos lingüísticos o los gramaticales dentro del discurso, ¿sí? Se refiere al modo en que las diferentes palabras se van relacionando entre ellas, el cómo se entrelaza para ir originando oraciones y a su vez estas van causando una serie de ideas
que se conectan con otras y le dan unidad conceptual al texto. Si se acuerdan ustedes sobre la tarea, el mito de la caverna de Platón, ¿sí? Es un discurso, es un mito que desarrolla Platón y que vemos ahí que hay textos bien formados, si lo vemos, pasamos del video a la parte de texto, bien formados, que tiene una concordancia, pero te va metiendo otros aspectos, pero esos aspectos que cuando inicias no están, digamos, vamos a tomar la palabra que no tiene nada que ver, pero, pero, cuando tú ves al final de, del video, del texto, podemos decir que todo lo que tú creías que no estaba conectadas entre sí, en verdad sí hay una relación entre ellas. Entonces, por eso hace muy rico escuchar el texto, revisarlo. A veces algunos libros te dan para seguir, ¿sí? Como las novelas, ¿no? Cuando te dejan en suspenso y al día siguiente estás para nuevamente a ver qué pasó, qué ocurrió, qué va a pasar el día de hoy. Entonces, la parte gramatical es que a veces el autor de una investigación, pues te dice, oye, me gusta mucho eh, cómo se va a desarrollar las cosas y me pone suspensos para poder seguir leyendo, pero en esto hay una relación que posteriormente dice, oye, pero ¿quién será, no? Pero al final, pues va cayendo en una conclusión, ¿no? Para lograr la cohesión en un discurso, es necesario tener en consideración una serie de elementos que son llamados mecanismos de cohesión, los que permiten establecer conexiones entre las muchas ideas que integran en un texto. Estos factores se unen unos a otros, lo que comentábamos, ¿no? Perdón, las diferentes conexiones que hay en un texto, que hay unas palabras, te van a llegar a lo mismo, a un planteamiento, te van a llegar al mismo, lo que es el tema, cumpliendo la función de dar la unidad a la estructura textual. La cohesión obedece a la unión, enlace y afinidad. Bueno, ¿qué es un párrafo? Lo hemos mencionado. Un párrafo es parte de un escrito que se considera con unidad suficiente para poder separarlo mediante una pausa que se indica con el punto y aparte, ¿no? Punto aparte. Es una unidad del texto escrito en la cual se desarrolla determinada idea que representa una información de manera organizada y coherente. Aquí tenemos un párrafo. Aquí terminamos, punto y aparte, y dice que un párrafo es una unidad de discurso en texto escrito que expresa una idea o un argumento o reproduce las palabras de un orador, ¿sí? En ese está integrado por un conjunto de oraciones que tienen cierta unidad temática o que, sin tenerla, se enuncian juntas en un componente del texto que en su aspecto externo inicia con una mayúscula y termina en punto y aparte. Comprende varias oraciones relacionadas sobre el mismo subtema y usa una de las expresa la idea principal. Conocemos, identificamos que es un párrafo, pero fíjese que a veces cuando nosotros realizamos nuestra, eh, nuestra formación de nuestra investigación, nuestro reporte o un ensayo, a veces en un párrafo no vemos cómo terminarle o terminamos con el punto y aparte y seguimos con el siguiente párrafo, pero el siguiente párrafo tiene relación con la información que tú pusiste en las palabras. Es como el seguimiento de las palabras que con antelación has escrito. Pero tiene que ser, sí tiene que tener una relación entre sí, pero debe de cambiar el contexto gramatical
¿sí? Del otro párrafo que está. Vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes vean cuándo puede ser esos cambios, ¿ok? Bueno, la claridad es muy importante, la claridad de lo que tenemos como texto, ¿no? Un texto es claro cuando es de fácil comprensión, ¿sí? ¿Cómo vamos a comprender? Hay textos, hay párrafos que a veces no se comprenden por el tecnicismo, el léxico, la parte del lenguaje profesional del autor, el, del investigador que maneja tecnicismos que pues nos manda a tener a la mano pues un diccionario, ¿no? Y que a veces en el diccionario no vienen esas palabras. O en el caso de que es de otro país y maneja otro tipo de lenguaje y que pues en eso ese lenguaje que se tiene, ese léxico, pues es muy diferente al de nosotros y podemos confundir algunas palabras o podemos nosotros interpretar esas palabras de otra forma y el investigador no es su objetivo de eso, sino que él tiene un léxico, tiene un tecnicismo, el cual está desarrollando la investigación, pero vemos que al leerlo nosotros, pues nos viene la idea, la interpretación de lo que nosotros podemos entender de ese párrafo. Pero a lo mejor ese no es digamos, el objetivo de ese párrafo. O sea, por la manera de interpretación, nosotros podemos decir que el texto debe ser claro, ¿sí? Con el lenguaje muy claro, y eso es decir que el mensaje penetra sin dificultad en la mente del destinatario. Y la verdad, hay tesis, hay libros en el cual, híjole, te enreda y dice, oye, no sé lo que dice aquí, ¿sí? No sé lo que me quiere dar a entender, no sé lo que propone con ese texto, ¿ok? Y la claridad puede lograrse expresándose mediante frases cortas, ¿no? Estar pendiente a medida que se describe el comienzo de la frase para continuarla con la correspondiente concordancia, especialmente con el uso de tiempos verbales, evitar, evitar vocablos ambiguos, no abusar de los pronombres, evitar el exceso de adjetivos, pensar despacio para escribir deprisa, evitar el empleo de circunloquios o rodeos de palabras. Hay muchos que hacen muchos rodeos, ¿no? Y a veces cuando tú lo lees, este, como cantinflear, ¿no? Como cantinflas, que a veces pues se hace un gran párrafo en el cual pues tú puedes resumirlos en dos, tres o cuatro palabras, ¿no? Eh, bueno, vemos en la parte de la sencillez. La sencillez significa brevedad, ¿sí? Muy sencillo. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero yo exponer? Algunas veces es mejorar, acortar un texto para así mejorarlo, ¿sí? Pero tampoco hay que exagerar porque puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, puede ser en contra del escritor, ¿no? Pues para nosotros algo puede ser muy claro, pero para otros no lo es. Es lo que comentamos, la parte del léxico, la parte del tecnicismo, la parte de cómo el investigador con tanto rodeo, ¿sí? No llega a poder comunicar. Hay muchos que no saben comunicar. Hay muchos buenos investigadores, pero en el tema de expresar escritamente dentro eh, dentro de un reporte de investigación, pues no se le entiende, ¿no? ¿Sí? Pero en la parte de la, en la parte de la exposición, pues se entiende. Entonces, precisión, ¿sí? La parte de precisión es el texto debe estar focalizado
en lo que se interesa sin rodeos ni añadir, ¿no? Entonces debe tener preciso las palabras como deben de ser, se debe comunicar exactamente lo que se quiere decir, ¿sí? Lo que se tiene que escribir para el lector, y la redacción no debe de tener hechos erróneos ni otras equivocaciones. Debe presentar solo hechos esenciales y exactos, ¿no? Sin ninguna desviación o exageración. El uso correcto de la gramática, ¿no? De la puntuación y ortografía. También contribuye a la redacción sea clara y fácil de comprender. Entonces, pues con esto cerramos nuestra sesión número 9, esperando ya en el foro, teniendo las dudas que ustedes van a exponer sobre todo lo que vimos en la semana 3. Y pues vamos a poner algunos ejemplos para que también ustedes tengan el conocimiento, ¿sí? Entonces, esperemos entonces ese tema, y abordamos algunos ejemplos para que ustedes tengan ese conocimiento. Entonces, le agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente semana y en la siguiente sesión y nuestro foro de retroalimentación. Hasta luego.